Otra vez llegó el invierno a nuestro barrio, cubriéndolo de un triste y gris amargo. Los árboles derraman sus hojas por el suelo. Se agotan las pasiones que dejó el verano. Y otra vez toca escuchar el silbido que hace el viento al chocar con un balcón. El sonido de la... Hola, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por venir. En primer lugar, me presento, soy Sergio, estoy aquí en representación de la asociación Getafe Puerta con Puerta, desde la que hemos organizado esta presentación de este libro que seguro que muchas y muchos de vosotros ya habéis podido disfrutar. Los que no, tendréis aquí ejemplares para adquirir al final del acto, y que seguro que os interesará más todavía una vez se desarrolle la explicación que la autora, que tengo a mi izquierda, desarrollará, y una vez también que Ángeles, que me acompaña a mi derecha, destaque algunas pinceladas que le han llamado la atención. Quería agradeceros, además de la puntualidad, haber venido a este centro cívico, haber venido al barrio, a vuestro barrio, a este barrio que es de todas y de todos, aunque algunos como yo ni siquiera tengamos aquí nuestra casa, o mejor dicho, ni siquiera tengamos aquí nuestra vivienda o no durmamos aquí cada día. Somos muchos los que sin dormir aquí cada día o cada noche sentimos La Alhóndiga como un barrio propio, como un barrio nuestro. Yo particularmente me siento un nieto del barrio de La Alhóndiga. Cuando allá en 1970 mis abuelos, Jesús y Magdalena, tuvieron que decidir emigrar de Extremadura, ¿no?, y buscarse la vida fuera de su tierra, como tantos decenas de miles en esta ciudad, eligieron la calle de Eugenio Serrano, que todas y todos conoceréis en este barrio, para asentarse, ¿no?, para iniciar su nuevo proyecto de vida junto a muchas otras familias jóvenes. Hoy muchas y muchos de los que peináis canas, ¿no?, en esta presentación, en este salón de actos, sois personas que hicisteis un camino similar. Cuando decidieron vivir en La Alhóndiga, con ello consiguieron también, ¿no?, que mi madre, por ejemplo, que está aquí también presente, fuera parte de esa primera generación de niños, de niñas que inauguraron, ¿no?, el colegio mal llamado entonces Francisco Franco, desde hace ya algunos años ciudad de Getafe, ¿no? Es un orgullo que hayáis venido a un lugar como este, un centro cívico que supone un punto de encuentro para el barrio, ¿no?, para las vecinas y los vecinos, un lugar de encuentro que antes suponían, ¿no?, como en este libro muy bien se describe, lugares como la parroquia, ¿no?, de Nuestra Señora de Fátima, por ejemplo. Lugares que supusieron espacios para crear comunidad, que es uno de los objetivos que tenemos desde nuestra asociación. Seguir creando comunidad para que defendamos, como se defendió en la parroquia de este barrio, la posibilidad de reinserción de personas enfermas, ¿no?, por drogadicción, o la posibilidad de mejorar nuestras condiciones laborales, ¿no?, como tantas veces se hizo desde un espacio como la parroquia, aunque hoy en día nos parezca algo sorprendente. También me siento de alguna manera hijo de este barrio porque precisamente en esa parroquia mis padres se casaron y fruto de ese matrimonio pues también estoy yo aquí, ¿no? De modo que no solo por participar en Puerta con Puerta, en Getafe Puerta con Puerta, o por estar hoy presentando este acto, me siento parte de este barrio, sino también porque tengo lazos personales que me animan aún más, si cabe, a defender el patrimonio, el valioso patrimonio que para una ciudad como Getafe y para una comunidad como la nuestra supone tener barrios tan implicados en su vida en común como es La Alhóndiga, ¿no?
Se trata al final de un gran hogar, de una gran casa para todas y para todos, y por tanto espero que en esta presentación todas y todos nos sintamos precisamente así, como en casa. Quería, después de esta breve introducción, empezar un poco dándole las gracias a Paula por esta creación, a Paula García Molina, nacida en 1998 y residente en este barrio de La Alhóndiga, creadora del libro La Alhóndiga construyendo barrio. Es el libro que hoy venimos aquí a presentar, del que hoy venimos aquí a hablar. Y como todo tiene su origen, en primer lugar quería que Paula nos contara la génesis, ¿no? Cómo se le ocurrió hacer un libro tan bonito, un libro tan completo que recopila tantos testimonios que nos explican a todas y a todos muy bien por qué La Alhóndiga tiene algo que nos hace quererla. Por favor, Paula, si puedes cuéntanos un poquito. Bueno, ¿se me oye bien? Vale. Bueno, primero gracias a todos por haber venido. Ya he estado comentando un poco con Sergio antes para contar un poco pues, cómo empezó todo. Yo al principio yo he estudiado diseño gráfico, entonces cuando hice el máster de editorial, el TFM, para final de máster había que hacer un libro sí o sí. Entonces yo ahí estaba un poco perdida, no sabía muy bien qué hacer, y unos chicos de Valencia vinieron a presentar un libro de un barrio de Valencia que también tiene muchas cosas características de hermandad vecinal y bueno, me recordó bastante a La Alhóndiga, y entonces ahí se me ocurrió la idea pues, de hacer algo para el barrio. Al principio pensé en hacer un fotolibro, en hacer algún tipo de fanzine o una revista que recopilara algo del barrio, pero estaba un poco perdida. Entonces busqué un poco en internet a ver qué decían sobre el barrio y me encontré que en YouTube lo primero que sale son estas cosas, que bueno, yo creo que todos los que vivimos aquí no nos sentimos nada representados. Esta es mi favorita, denuncian a un ocupa escupidor en Getafe. Entonces pensé, joder, al final de puertas para afuera del barrio tienen como una fama que yo creo que no le pertenece, y que al final los vecinos que vivimos aquí no tenemos para nada esa visión del barrio. Estamos como súper orgullosos pues de todas las asociaciones, de todo lo que se cuece aquí. Entonces ahí empecé un poco a pensar en el sentimiento de pertenencia que tenía yo con el barrio, que yo creo que lo compartimos todos, y quise hacer algo que dignificase al barrio y a la gente que, como ha dicho Sergio, como sus padres, se mudaron aquí y construyeron el barrio ellos mismos, lucharon por sus derechos, y prácticamente todo lo que tenemos hoy en día, este centro cívico, es gracias a que los vecinos se movieron. Una vez ya tenía como la idea de hacer algo que dignificase el barrio, busqué un poco más en internet y encontré el blog Alhóndiga de la Memoria, donde hay un montón de vecinos por el año 2015, 2016, no estoy muy segura, iban ya contando de su propia letra partes de su vida, de cómo ellos se interesaron por meterse en las asociaciones, y me pareció como muy cercano y una forma muy fácil de empatizar con la gente que de verdad vivimos aquí y que para nada tenemos esa imagen de un barrio conflictivo o nada parecido. Entonces, a partir de aquí, llamé al centro cívico, que me fue muy simpática, me dio todos estos documentos de datos, de cartografía, pero yo aún así pensaba que eso no estaba recogiendo muy bien la esencia. Hice un par de encuestas por internet y así conocí a Yolanda, con la que estuvimos charlando un día, lo grabé y saqué todo este pedazo de documento que también forma parte del libro. Luego, si Yolanda quiere decir algo. Y gracias a Yolanda me dio el contacto de Amalia, con la que ya empezó todo a cobrar un poco de forma, que me presentó a Julián Sainero, que bueno, desde aquí le mando un beso, que no ha podido venir, pero bueno, habría estado muy bien porque el libro prácticamente es todos sus documentos, y bueno, un señor increíble aquí en la historia del barrio. Y bueno, con todo esto al final saqué un montón de información, de tertulias, de radio, de entrevistas también a mis propios familiares, pero estaba como un poco perdida sobre cómo organizarlo. Y a partir de aquí, Julián me dio un montón de documentación de las fotos, las tenía todas ordenadas por fechas, por temáticas, entonces eso me ayudó un montón a organizarlo, y decidí plantearlo pues al final
el libro está construido, o sea, yo lo he juntado, pero al final está escrito por los vecinos y me parece que también eso es la forma de que la gente pueda empatizar y entender por qué nosotros queremos tanto al barrio. Y nada, esto me parecía interesante enseñaros lo que es el Word, del que tuve toda la información. Y nada, y a partir de ahí pues buscar un poco la solución gráfica para que no se hiciese algo pesado, sino que pudieseis disfrutarlo y que fuese también divertido de leer. Y nada, bueno, hasta aquí un poco... La génesis, ¿no? del proyecto. Tu formación es gráfica, ¿no? Es de diseño gráfico, por tanto, bueno, no es evidente, ¿no? Al ver el libro que hay una clara intención gráfica y una clara vocación estética también, ¿no? En la maquetación y en la preparación del libro. Me gustaría que nos contaras un poco más sobre esta faceta o sobre las claves gráficas que podemos encontrar en el libro que has creado, ¿no? Al principio, voy a contaroslo un poco como yo lo fui haciendo y cómo fue surgiendo, porque creo que así es más fácil explicarme. Al principio, era buscar el título del libro y al final me pareció súper fácil porque creo que construyendo barrios es algo que estamos todos hartos de ver, está en todos sitios, siempre en las fiestas, entonces fue como muy fácil decir, vale, pues se tiene que llamar así. También me ayudó mucho gente de Orión a darme mucho material de fotografía también. Una vez ya tenía decidido el título, fue un poco cómo ordeno yo toda la información que tenía, porque claro, tenía 700 fotos más o menos, 80 páginas más o menos en Word, entonces era como muchísima cosa y tampoco quería que fuese un documento muy pesado, entonces al final decidí organizarlo por relatos de la propia gente e intercalarlos con las fotografías, que sobre todo gracias a Julián y también a otros vecinos que me han aportado, como Amalia, familiares y asociaciones, pues fue como muy fácil enlazar los relatos a las fotografías de los protagonistas, que creo que al final se crea como un vínculo muy cercano. Luego, para todo lo que es el tratamiento gráfico, está todo pensado desde los propios archivos de la asociación. Julián tenía un montón de archivos de la asociación de vecinos, de la iglesia, tanto de esta como la de Rufino. Entonces, pues en todo momento quise que tampoco fuera nada evidente, pero sí que tuviera así como un poco el tufillo de la historia que se estaba contando. Y nada, está dividido por los relatos y luego por relatos cortos y conversaciones que saqué de los programas de radio y de otras tertulias. Y bueno, sobre todo esto, he traído la maqueta que hice, que está aquí, porque este libro lo hice después para que fuera más accesible. No sé si queréis que lo pasemos para que ahora a Raquel para que podáis verlo de echarle cerca. Un ojo. Pero bueno, en definitiva lo que me di cuenta es que este barrio tiene como esa personalidad tan clara, porque al final cuando todo empezó estábamos un poco encajonados entre lo que es la autovía, la A42 y las vías del tren, que ahora están soterradas, pero bueno, que en su momento tenían un muro que nos separaban del resto de Getafe. Entonces, al final eso fue un poco lo que hizo la personalidad que tenemos y que los vecinos se buscaran mucho la vida. Entonces, por eso en la maqueta el libro está partido por la mitad, haciendo como un poco esa metáfora, ¿no?, de que nosotros estábamos ahí en el medio. Y esto también me permitió mucho ordenar la información, de tal forma que la primera parte son todas las fotografías que están en blanco y negro y los relatos que van acompañadas de ellas, y en la segunda parte están las fotografías a color y los relatos que las acompañan, y así está todo ordenadito cronológicamente y también ayuda mucho a comprenderlo. Una vez hice esa maqueta, pues no tiene un precio muy asequible, entonces pensé pues eso, en hacer una que fuera más como de bolsillo, que pudiera acceder todo el mundo, abaratar los costes lo máximo posible, pero claro, ahí se me perdía un poco esa metáfora que yo había hecho y que, aunque a principio no se note, como que para mí era muy importante de mantener. Entonces, pues, se me ha olvidado comentaros que en esa división entre blanco y negro y color, la única foto que tenía en ambas, tanto en color como en blanco y negro, era la foto del cementerio, que ahora es un parque donde está el CAID. Entonces eso es como lo que parte el libro entre dos. Y cuando hice la versión barata, claro, perdía la caja que había en medio con postales que hice yo para un poco pues para regalarlas o lo que fuese. Pues metí una foto de DNIs de mi familia, que al final también recogen como imágenes en color y en blanco y negro,
y así ayuda pues, a que tenga un poco de coherencia. Ya está. Muy interesante como estamos escuchando. También respecto a la propia edición, ¿no? O distribución del libro, hay que informar a quien no lo sepa de que es una edición sin ánimo de lucro, de manera que lo que paguemos o pagamos por el libro no sirve para enriquecer a nadie. Además, teniendo en cuenta que gran parte de los escritos son, pues como os ha dicho, de Amalia o son de Ángel, que también está, de Yolanda, etcétera, de diferentes personas del barrio que lo han hecho pues, altruistamente en la web o en distintos formatos. Como decía, esa edición, esa distribución del libro, cuéntanos un poco, si puedes, cómo lo has hecho o qué aprendizajes o qué enseñanzas has extraído de intentar autoeditar, de autodistribuir un libro como este, que muchas y muchos lo habéis adquirido gracias a que, por ejemplo, colgaste carteles, ¿no? por el barrio, así de sencillo. Cuéntanos un poco si quieres. Bueno, pues a ver, la verdad es que ha sido todo como un poco rodado porque al final la gente que ha participado ha sido súper maja, se ha involucrado un montón, entonces ha sido como bastante fácil pues que exista, incluso hacer esta presentación ha sido como todo bastante sencillo, pero sí que es verdad que al principio cuando se me ocurrió hacer una tirada hice como una reserva, que colgué carteles en las fiestas, alguno habréis podido verlo, para que la gente me hablase y ver cuánta gente podía estar interesada. Me sorprendió bastante porque al final fueron 70 libros, que era mucho más de lo que yo esperaba en un primer momento, y el tema de la distribución fue, bueno, pues un poco gracioso porque al final, como es normal, todos los interesados, la mayoría estaban en el barrio, entonces pues he hecho un poco de globo, iba de casa en casa. Fue un poco, sí, hago envíos. Yo era el envío con mis piernas y bueno, ha sido divertido también. He quedado con mucha gente en las plazas del barrio para darles el libro y muchos de ellos me parecía curioso porque se sorprendían de que fuese joven, o sea, como que esperaban una persona más mayor y eso también como que me hace ilusión porque en cierta manera es como que la personalidad del barrio también es como muy reivindicativa y se ha quedado un poco quizá pues en eso, en las generaciones que venían más como tus padres o tal y me parece guay que se note que las generaciones de ahora también están interesadas por el barrio y también se mueven. Entonces, fue bastante entretenido, la verdad. Bueno, en ese sentido es una alegría, ¿no? Que haya bastante gente joven entre medias de los asientos de esta presentación y que podamos recoger este testigo, ¿no? De activismo vecinal. Sí quiero decir que también está editado en Getafe, ¿vale? Por Coleman Ediciones. De manera que es producto 100% local, aunque se gestó la idea en Valencia, ¿no? Que también está bien un poco de aires de mar. Antes de entrar más en el fondo por parte de Ángeles, que seguramente tenga muchos apuntes en ese sentido, yo quería preguntarte qué aprendizajes podrías decir que has extraído más de las historias que te han contado, que has podido leer, que has descartado incluso, quizá. Sí, al final me junté como con mucho material y sí que había que quitar un poco porque era como demasiada información para hacer un libro, tampoco quería que fuera muy gordo, pero sí que me ha sorprendido porque había muchas historias que yo no conocía, pues por ejemplo este centro cívico se construyó porque los vecinos hicieron una marcha por el paseo, bueno, esto lo cuentan en el libro y hay fotos incluso, entonces esas cosas al final yo no las conocía, sabía que había movimiento vecinal, pero tampoco hasta, o sea, era un poco en ese sentido pues que no sabía hasta qué punto la gente de verdad se movía tanto en el barrio y sí que luego hay historias también como más personales que te tocan bastante, no sé. O sea, en general me parece un libro con el que todo el mundo puede empatizar y todos nos lo podemos llevar un poco a nuestro terreno, aunque pertenezcamos o no al barrio. Vale, así como proyecto de futuro para este libro, creo que desde el Museo de Getafe, Virtual de Getafe, ¿verdad? Te han ofrecido la publicación, lo podremos tener pronto disponible en PDF, seguramente colgado en internet, en la web del Museo Virtual de Getafe, gracias a la Asociación de Amigos del Museo de Getafe, que ha dado difusión también a este evento y a la puerta que ha abierto para que esa difusión del libro llegue más lejos y llegue también a las generaciones más jóvenes que quizá usan más internet y las redes sociales
y pueda resultar atractivo leer el libro también en formato digital y no solo en papel. Antes de dar paso a que podáis desde el público también comentar vuestras inquietudes, quiero presentar a Ángeles Caballero. Seguramente muchas y muchos la conocéis porque es periodista del País y colabora en la cadena SER y en otros medios de radio y televisión. Ángeles vivió, si no recuerdo mal, 28 años en Getafe. Nació en el 76, así que os podéis imaginar que tengo unos cuantos años ya. Que vivió las décadas de los 80 y de los 90, en principios de los 2000, en este barrio, y que ha tenido la gentileza de acompañarnos hoy aquí, de bajar a Getafe, de hacer uno de estos paseos que a veces da desde Madrid a Getafe para recordar o para vivir la que es y seguirá siendo su ciudad, y que bueno, nos contaba antes que ha leído el libro con mucha atención y que bueno, seguro que tiene muchas reflexiones y preguntas también que hacer a Paula y en general a los autores de los escritos del libro. Bueno, yo, para no ser nada original, quería dar las gracias a todos los que habéis decidido pasar esta tarde de viernes y venir a la presentación de este libro, que me ha encantado, me ha conmovido, porque te das cuenta que mucho del contenido que hay aquí dentro, tanto, a lo mejor no tanto en gráfico, pero sí en cuanto al texto, tiene absoluta vigencia. Cuando tú naciste, Paula, yo ya me había graduado en periodismo. Fíjate ya si soy mayor. Pero veo, o sea, es una vuelta. Yo en este barrio viví 19 de los 28 años que pasé aquí en Getafe. Vivía en la calle Felipe Calleja. Yo veía todos los días para ir al colegio la frase de "oye la voz que te advierte que todo es ilusión menos la muerte". Pasaba por el paso subterráneo, pasaba por la pasarela alta, toda la gente con la que nos cruzábamos. Cuando yo estudié en las Pastoras, en las Calasancias, e iba con mis amigas de la mano porque nos daba miedo por si pasaba algo en aquel subterráneo. Aquel enterramiento de las vías que hizo que se separara esa especie de muro de Berlín que era el que dividía la Alhóndiga con el resto del pueblo, porque parecía que la Alhóndiga era una especie de periferia, aún más en la periferia que ya era Getafe y que a veces sigue siendo Getafe para una ciudad tan cercana y tan próxima como Madrid. Y hay una parte que me ha encantado porque lo he identificado no solo con la idea que yo tengo de Getafe, sino con la idea que tengo de este barrio, que son los edificios bajos y que es además algo con lo que quizá uno, si convive cuando es pequeño o pequeña y pasea por el barrio, lo toma como algo natural porque forma parte de su paisaje. Pero cuando viene alguien de fuera, que no necesariamente tiene que ser de algún sitio muy lejano, se da cuenta de que aquí las casas eran un poco más bajitas que en el resto de los lugares en los que se había visitado, se vivía. Las casas construidas muchas veces por los vecinos, que eso se cuenta. Y determinadas cosas, o sea, ese tejido industrial, yo recuerdo haber convivido con Kelvinator, John Deere, Siemens, Ericsson, construcciones aeronáuticas donde trabajó mi tío Juan hasta que se jubiló. O sea, toda esa serie de empresas que formaban parte de un vocabulario diario, aunque yo muchas veces no sabía ni a lo que se dedicaban esas empresas. Sabía lo de John Deere por los tractores porque se veía un tractor que estaba por ahí en una de las rotondas, ¿no? Pero es verdad que forma parte de algo y de una especie de jerga que ha tenido hasta casi de manera, diría un poco, por llevarlos un poco a nuestro terreno, de forma exclusiva este barrio. Pero a mí hay algo que me ha encantado de este libro, que me parece que es lo que hace al final la identidad de toda la gente que ha participado en él, que es que está escrito y yo, cuando he leído los textos que se recogen en este libro, casi me imagino a quién lo puede pronunciar y quién lo puede verbalizar. Esa manera de hablar sin hacerse trampas y de hablar como se habla en los barrios y de incluso sacar algunos temas que por desgracia muchas veces, igual que tú ahora destacabas algunas de las veces cómo sale mencionado en Getafe, cómo lo mencionamos muchas veces los periodistas, lugares como Getafe o cualquier otro de los pueblos vecinos que hay en la zona sur de Madrid, ¿no? Cómo hay determinados temas que hoy han salido mencionados en cualquier informativo y que saldrán esta noche: la inmigración, la guerra y toda la huella que eso ha producido y que ha hecho que se construya este pueblo tal y como es. Yo ha habido cosas que me han gustado mucho porque me han permitido no tanto conocer a mi familia, sino el por qué
Mi padre y mi madre se conocieron aquí gracias al tren, porque mi abuelo paterno trabajaba en una estación de tren y lo destinaron a Getafe, y mi abuelo materno, que era el trenero, yo soy la nieta del trenero, pues es que claro, o sea, quiero decir, y yo creo que no tengo carne de conducir porque creo que el tren es un imán para mí, yo creo que me llama de alguna manera. Y hay una parte en la que te quería un poco preguntar, incluso por la propia selección del texto, porque hay cosas que, a mí hay un texto que, si me permites, quería leer. Hay uno que aparece, no sé qué vecino o qué vecina lo ha escrito, pero hay una parte en la que se dice, aquí dice, cuando esa mezcla que hay entre barrio, entre la lucha obrera y entre la forma tan particular que se tienen estos barrios de hacer iglesia, porque también la iglesia muchas veces, cuando uno escucha la palabra iglesia, enseguida lo mete en una especie de cajita y de etiqueta, muchas veces cargada de prejuicio. Pero aquí hay un texto que me parece que mezcla muchas de las cosas de lo que es Getafe y lo que es este barrio, cuando dice: cuando yo empecé a espabilarme y a desprenderme de tanta prohibición, es cuando entré en la Juventud Obrera Cristiana, que también es un movimiento de iglesia, pero un movimiento centrado en el mundo del trabajo y que empezaba a vivir el Evangelio, pero desde la realidad de la vida. Y al entrar ahí me espabilaron y me desprendí de muchas cosas que no servían para nada, y a tomar conciencia de que era trabajador y de que había que comprometerse con la lucha de los trabajadores, y más teniendo en cuenta que Getafe y la Alhóndiga en ese momento era un pueblo que crecía con la gente que llegábamos de los pueblos, que llegábamos de agricultura, y tuvimos que aprender que el mundo del trabajo y la industria era diferente, había que luchar de una forma diferente. Yo entré en Ericsson, que eso era básicamente una fábrica de rojos. La empresa sueca a la que pertenecía Ericsson no tenía problemas con la afiliación política de sus trabajadores, solo les importaba que fuesen profesionales. De hecho, había gente que había estado en la cárcel y cuando salía de la cárcel volvía a entrar y tenía su puesto de trabajo reservado. Entonces ahí es donde me di cuenta de que había muchísima gente que estaba luchando por los problemas de los trabajadores. Y la Juventud Obrera Cristiana me espabiló y me enseñaron que el cristiano tiene que estar ahí metido en el mundo del trabajo, y ahí fue donde empecé yo. Que me parece que es una... No sé quién lo ha escrito, si está aquí presente. Sí, a mí esto me Es una entrevista realizada por Amalia, pero Julián y Concha, que son abuelos de Eva, que está por allí, compañera nuestra de Getafe Puerta con Puerta. Pero bueno, que quería preguntar de eso, Sí, a mí esa eso mezcla también. de la parte de la empresa y de personajes. Yo me acuerdo perfectamente, tengo en mi cabeza la cara de don Rufino, al que para mí era también una de esas personas que formaban parte de mi paisaje. Me ha hecho muchísima ilusión ver a Paco, en cuyo kiosco mi padre, porque no yo, se gastó bastante dinero en chucherías, cromos y todo tipo de cosas que a mí se me antojaban, porque mi tía Carmen sigue viviendo en la calle Lope de Vega. Entonces, las visitas eran para mí una excusa de sisarle a mi padre algo de dinero en algo que a mí se me antojaba. Pero eso, quería preguntarte esa manera de destacar personajes, si ha sido una... A pesar de tu insultante juventud, ¿cómo ha sido esa mezcla intergeneracional y de cómo hay cosas, eso, la inmigración, los que venían de Extremadura y de La Mancha y ahora vienen de otros países bastante más lejanos que el nuestro y vienen aquí a buscar lo mismo que buscaron nuestros padres y nuestros abuelos? Totalmente. O sea, al final creo que un poco también, al final, como era yo la que tenía que elegir qué textos ponía, pues en cierta manera he puesto un poco lo que a mí verdaderamente me ha llamado más la atención. Y sí que es verdad que yo siempre he sabido que en el barrio los curas y la iglesia sí que tenían mucha... Hacían afición. Claro, era. sí, y yo siempre he tenido siempre me han hablado de Rufino o de Pedro y siempre les he tenido en mi cabeza como personas que se movían mucho por el pueblo, pero no hasta el punto cuando luego lees los relatos de cómo de verdad se desvivían por ayudar a la gente del barrio. Y luego respecto a lo de las empresas, igual, también me parecía muy, muy importante destacar que al final en esa época todo el mundo se movía independientemente de su ideología o sea, todos vivíamos aquí y daba igual los pensamientos que luego tú tuvieses a nivel político o más personales, pero todos sabían hacia dónde tenían que remar y lo hacían todos juntos. Y eso me parece algo pues muy curioso y que joder, que hace falta reivindicarlo y tenerlo en cuenta. Entonces, por eso también a la hora de escoger los relatos me interesaba mucho más pues los que hablaban de eso, de la iglesia desde otra perspectiva, más de ayudar al pueblo que de ser simplemente un sitio donde te reúnes a vivir tu fe, ¿no? Que me parece mucho más interesante de la otra manera. Y sí, o sea, luego también a nivel
a nivel de los relatos de la gente cuando se movilizaba, bueno, aquí está mi abuelo que me ha contado cosas de las fábricas y también me llamaba como mucho la atención la manera que tenían de manifestarse, que creo que es algo que ahora mismo también se ha perdido un poco, porque se dejaban ahí días y días y días y me parecía interesante recuperarlo y recordarnos que eso es lo que tenemos que hacer. Y luego a nivel de inmigración, en este caso sí que cuando lo acabé pensé, joder, al final estoy hablando de la historia del barrio, que es lo que es, pero ahora el barrio es muy distinto, ha venido gente de otros sitios y también un poco con lo que me ha comentado antes Sergio, sí que me gustaría más adelante, cuando ya todo esto se pase, empezar un poco a recopilar lo que es el barrio ahora, porque sí que me faltó un poco de representación de gente que en vez de Extremadura viene de sitios todavía más lejos y seguramente sea mucho más difícil llegar aquí y hacerte tu hueco. Entonces, pues bueno, quizá a futuro se pueda también. Te animamos a ello. Yo quería, la verdad es que me parece que yo ya hablo mucho en muchas partes y me gustaría sí que las personas que están aquí que quieran, pues eso, hacerte preguntas no, sí, claro, todo por el mundo supuesto dar la libre. participación a toda la gente que ha venido, pero hay una parte que a mí eso sí que me ha dado un pellizco y me ha parecido maravillosa porque mis padres, que no tenían estudios primarios y que no llegaron vamos, yo creo que probablemente a los 7, 8 años lo sacaron del colegio para poner a trabajar. Y hay una parte, hay una frase que tú destacas en uno de los relatos, que siendo sencilla me parece muy demoledora, que es esa frase cuando dice el chico no vale, y que es una parte de dar a entender de cómo a través de las escuelas para adultos, de centros cívicos como en el que estamos, la cantidad de incluso centros para ayudar a personas enfermas por las drogas, adictos por las drogas, una manera de no conformarse con que el chico no vale, porque el chico puede valer, y entonces es dar una oportunidad y esa capacidad de reinserción para la que no hay edad, ¿no? Los testimonios que hay sobre el centro cívico de cómo ha servido para reparar las vidas de muchas mujeres, sí, y cómo hablan de era el sitio donde se reunían con amigas, con compañeras, para aprender o simplemente para conversar. Y esa parte yo creo que es una parte en la que es importantísima la tarea que se hace desde los barrios para no dar a nadie por perdido. Y esa parte o sea, es al final una parte de no, es una especie de manual de resistencia del no conformarse y el no dar a entender que si a alguien no se le da bien las clases o suspende o está en una familia desestructurada, tener una red capaz de que se le acoja y se le dé no una, sino muchas oportunidades. Totalmente. Sí, al final creo que la clave es lo que has dicho, es no dejar que nadie se dé por vencido, porque sobre todo en el centro cívico, que son frases súper pequeñitas que recogí de la monografía que me dio Meme, son comentarios que hacen mujeres que venían cuando abrió el centro cívico a las clases que daban, pues no sé, de punto o... Hay una que dice que se pone pantalones por primera vez. Sí, es que son... Venir. O sea, son como... Quiero decir que son... frases muy cortitas que igual ahora nos producen sonrisa, pero yo me imagino que a esa persona, esa mujer que se puso pantalones por primera vez, totalmente, fue una pionera en su propia modernidad, ¿no? Sí. En el concepto que tenía de sí misma. O sea, esas frases a mí me llegaron porque al final era como, para muchas de ellas era la salvación de su propia casa, el poder venir aquí. Y al final era algo que habían hecho sus propias vecinas. O sea, era un poco, pues eso, como ayudarte y remar todos para el mismo lado. Pero sobre todo lo del centro cívico, esas frases que son nada, te llegan totalmente al corazón de cómo, pues eso, al final los vecinos se ayudaban entre ellos y se sacaban unos a otros pues de sus situaciones particulares. Yo insisto que ya es la última pregunta que te voy a hacer, pero sí que me gustaría, sí que me gustaría preguntarte, porque claro, yo tengo un recuerdo muy, casi hasta un poco difuso de lo que suponía ya cuando se soterraron las vías del tren, porque tengo ese recuerdo de ir por el subterráneo o de ir por la pasarela alta, dependiendo de cómo íbamos, a qué parte íbamos una u otra. A veces era cuestión de que si llovía ibas por el subterráneo, tampoco le dábamos muchas vueltas al asunto, pero sí que me gustaría preguntarte a ti como vecina, si te ha llegado algún recuerdo de si hubo muchísimo cambio, se ha producido un cambio muy grande, porque claro, estéticamente ha sido
ha sido una especie de horizontalidad para Getafe, en el que puedas pasar de la calle Leganés a la calle Felipe Calleja, donde yo vivía, claro, esa calle que era una calle que acababa con el cementerio viejo, o sea, era hasta una calle sin salida, o sea, tenía su propia idiosincrasia, pero sí que ha ganado y se ha perdido algo el barrio con esa es un síntoma de igualdad, pero no sé si tú detectas que igual se ha perdido algo de esencia, por así decirlo, no sé muy bien cómo denominar. A ver, yo creo que, bueno, claro, yo es todo esto al final desde puramente haber leído los relatos de los vecinos y haber conversado, pues siempre he tenido como muy presente el tema de las vías, antes incluso de hacer el libro, era como algo que las soterraron en el 98, creo, que es cuando nací, o sea, me refiero, nunca las he visto, pero siempre las he tenido como súper presente. La canción que hizo Eloy, de La Lóndiga, era como súper clave, los de la vía para allá, las vías. Entonces es algo como que siempre he tenido muchísimo en la cabeza y que yo creo que al final sí que han hecho mucho por el barrio, y al soterrarlas hemos ganado en cercanía, ¿no? Yo creo pues un poco en estar más a gusto, en estar más conectados con Getafe, pero quizá, y también en el libro un poco se habla de ello, de cómo quizá eso sí que ha favorecido que se pierda como esa cercanía que tenían los vecinos entre ellos, que también supongo que es parte pues de las ciudades, natural. sí, pero sí que al final el hecho de que esa vía existiese, yo creo que le daba como mucha identidad al barrio y sí que favorecía que se crearan otros tejidos, quizá más de lo que se puede ver ahora, ¿no? Que las fotos son impresionantes. Las fotos son súper guays, sí. Te das cuenta incluso eso cuando bajábamos por una u otra, pero claro, también te dabas cuenta de que había mucha gente que cruzaba la vía sin despeinarse, vamos, o sea, que yo recuerdo a mi madre hacerlo con absoluta naturalidad, vamos, y no sé si llevaría alguna vez el carro, y se cruzó la vía con total parsimonia, o sea, que yo de verdad te felicito y creo que para los que somos de aquí y para los que no han vivido nunca en este barrio, creo que es una manera en la que yo creo que hay alhóndiga solo hay una, pero creo que hay muchas alhóndigas en muchos lugares de España donde habrá gente que encuentre patrones comunes y muchos don Rufinos, muchos Pedros, muchos kioscos, muchos Pacos. Bueno, Paco solo hay uno, pero muchos Pacos que forman parte eso es una familia. Yo cuando estaba mirando las fotos estaba mirando a ver si reconozco a alguien. Había muchas caras que me sonaban. Entonces yo creo que eso también es una cosa muy bonita. Así que solo tengo que daros las gracias por haber pensado que yo tenía que estar hoy aquí sentada. Muchas gracias. Ahora creo que es el turno efectivamente de que quienes habéis podido contribuir con vuestros textos a este documento, ¿no? a este precioso libro, toméis la palabra, y si no, quien quiera también del público pues pueda expresar sus reflexiones, sus preguntas. Sin vergüenza. Que seguro que no pasa nada. Que tenéis. Raquel tiene el micro. Hay una persona allí que ha levantado la mano. Muy bien. Espera, yo no sé. Pues, igual que se acerque, ¿no? Si te acercas, por favor, porque no es inalámbrico. Hola, buenas tardes. Bueno, si iba a hablar primero alguien de los que ha escrito en el libro, yo no he escrito nada. En el orden. Yo me presento, me llamo Ángel Fernández, soy de la Asociación Amigos del Museo de Getafe, que nos habéis nombrado. Estamos por aquí media docena de personas, y solamente deciros que no conozco el libro, nada más que por la publicidad que nos ha llegado. Estoy deseando de conocerle y me encanta. Tengo 71 años. He nacido en Getafe y he conocido el Getafe que acababa en la calle Escaño, por la parte de allá, y que por la parte de aquí de la Lóndiga eran una serie de casas dispersas en las que no estaban construidos todos los bloques de la avenida o la calle Alonso de Mendoza, etcétera, etcétera. He visto crecer todo esto y, en concreto, cuando digo que pertenezco a esta asociación y estoy muy involucrado en ella, porque trabajo por que la historia y la cultura de Getafe permanezcan, a ser posible para siempre, en el conocimiento colectivo de este pueblo. Y es más, no solamente este pueblo, que se conozca en Madrid, en toda España y en todas partes del mundo, porque afortunadamente nos ven desde muchísimos sitios.
Pero insisto, lo que quiero decir es que mi alegría de que una persona tan joven se haya ocupado de esto, porque da con la esencia de lo que yo defiendo, y es que lo que es el Getafe actual, hablando del Getafe actual desde los años 70, 80 hasta ahora, incluso de antes, pueda ser conocido por las generaciones venideras. Y estoy seguro, aunque sin conocer el libro, estoy seguro de que este libro es una aportación importantísima a ello. Y si además lo vamos a poder difundir a través del museo virtual, pues fenomenal. Además, me da seguridad de lo que estoy diciendo el hecho de que hayan intervenido personas como Amalia, como Paco, como Julián Seinero, etcétera. Estoy seguro de que el libro está muy bien. Y me callo porque no quiero abusar más de mi intervención. Muchas gracias. No, hombre, muchísimas gracias. Mis felicitaciones. Ojalá que salgan muchas ideas como esta y ojalá que esto pueda seguir difundiendo ese espíritu de mantener en este y en otros barrios que la historia de Getafe quede para el futuro y quede asentada para el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Creo que Javi tiene una... Ay, y Amalia también quería hablar. Y Amalia. Bueno, yo soy Javier, llegué al barrio con 11 años, venía de un pueblo de Cuenca, como tanta gente, ¿no? Y bueno, aquí tuve la suerte, porque yo era un niño muy, bueno, pues un niño de aldea, ¿no? Que no sabía ni relacionarme, pues tuve la suerte de entrar en un grupo scout que había en la parroquia. Y aquello me puso en otra clave, ¿no? Yo quiero decir algunas cosas que me parecen, voy a intentar ser muy rápido, pero que me parece que son centrales. La Alhóndiga ha sido siempre un barrio duro. En la Alhóndiga las cosas han sido siempre difíciles. Hoy también. Incluso para alguna gente hoy especialmente también, ¿no? Y siempre yo tengo una reflexión personal que es, y en este barrio, ¿por qué en vez de pegarnos tortas entre nosotros, nos hemos dedicado a intentar pedir, buscar la manera de beneficiarnos todos, ¿no? Porque me parece que eso es una clave humana, cultural y también política, ¿no? de cómo responder a una realidad. Muchos de mis amigos se quedaron en los años 80 con la droga y vivían aquí. Y ha habido mucho paro, y lo hay, y ha habido muchas familias con problemas muy serios para llegar a fin de mes, y los hay. Y sin embargo siempre ha existido, siempre creo que se ha ido buscando esas claves de recuperar, de sacar la bondad de la gente como un elemento de transformación, ¿no? Esto yo sé que es, me diría mucho, puro buenismo, esto no sirve para nada, pero yo creo firmemente en ese proceso. Otra clave de la Alhóndiga, en ese conflicto latente ha habido algo muy importante en el que tuvieron mucho que ver las parroquias y mucho la organización de la izquierda que en Getafe se desarrolló en la clandestinidad muy desde el principio por el tema industrial, ¿no? Y esa unión, esa gente que fue encajando, animado por gente como Pedro, como Rufino, como otra gente que todos conocemos, fue capaz de generar algo que daba mucha solidez al barrio, que eran organizaciones, pequeños grupos de gente que por intereses diversos se juntaba e intentaba responder a las cosas que nos pasaban, ¿no? ¿Qué nos pasaban? No que les pasaban a otros, ¿qué nos pasaban? Yo creo que eso es una clave muy, muy importante, incluyendo lo que nos pasaba, lo que le pasaba al vecino, ¿no? Que no siempre era necesariamente lo que le pasaba a mi familia, también lo que le pasaba al vecino era lo que nos pasaba a nosotros, a los demás, ¿no? Entonces, y una clave central es la vida que ha tenido los movimientos, esos pequeños grupos dedicados a los jóvenes y a los niños.
y a las niñas. La Alhóndiga tiene una tradición muy importante de organizaciones trabajando con niños y con jóvenes que han sido luego el vivero de que esto haya tenido esa continuidad. No ha sido una casualidad, no es que seamos mejores que otros y aquello haya pasado, no, ha pasado porque se ha sido capaz de mantener esa estructura, ¿no? Y creo que es un dato, yo no he leído el libro, sí que quiero agradecerte un montón que lo hayas hecho, para empezar, porque nos hemos juntado hoy aquí mucha gente que nos queremos mucho y que hemos estado en muchas peleas. Y no mucho más, solo, pues ya he hecho una pincelada de esto último que voy a decir, nosotros hemos sido muy políticos en el barrio siempre. Lo que pasa es que con un concepto de la política diferente de lo que estamos acostumbrados a ver, entendiendo la política como cambiar las cosas para defender la dignidad de todos, ¿no? Y eso ha hecho que con nuestros líos, que también nos hemos peleado a veces y esas cosas, con nuestros líos hemos sido capaces de mantener unos lazos de confianza y de cariño que han hecho posible estar aquí. Y nada más, gracias. Gracias a ti. Hola, buenas. Uy. Hola, ¿se me oye? Ponte de pie, que te veamos. Que te Hola, vean. ahora sí. Ahora. Ahora sí. Bueno, yo soy Amalia, la que han nombrado en alguna ocasión. Y él Sí, es un poco. Paco, que vamos. Yo siempre digo que vamos los dos en el mismo pack. Yo quería aprovechar esta reunión con tanta gente para recordar a Rafa Caño, recientemente fallecido. Y muy especialmente porque el blog Alhóndiga de la Memoria nació gracias a él. O sea, él nos llamó a un grupo de gente, ¿no? Y nos dijo, con el barrio que tenemos, qué pena que no hay nada recogido, que no hay nada escrito. Que, bueno, Julián, de verdad, que qué pena que no esté aquí hoy, Sí. porque es que yo creo que es el alma del barrio y bueno, y tiene un tesoro en casa, ¿no? Y gracias a ese impulso que dio Rafa, pues fuimos capaces de, durante 3 o 4 años, creo, trabajando, recogiendo textos, hablando con gente, como todas las cosas, bueno, llegó un momento en que era muy complicado. Pero vamos, yo le he tirado el guante a Paula. Es verdad. Hay mucha gente joven aquí. Yo espero que lo leáis, que os gusten los textos, que os intereséis por la vida de los mayores, por lo que, como ha dicho Javi, ¿no? La vida, lo que se ha trabajado, lo que se ha luchado, y que haya un grupo de gente dispuesta a seguir. No solamente con lo que viene ahora, o sea, con lo que hay ahora, sino de lo que todavía nos queda por contar, porque hay mucha gente mayor todavía, cada vez quedan menos. Son bibliotecas con una capacidad, con unos recuerdos, con unas vivencias, de verdad que es que escucharlos es una maravilla. Entonces, puerta con puerta, sois un colectivo joven, hay mucha gente ahí preparada que podría hacer un trabajo bonito sobre la Alhóndiga. Y poco más, agradecerte otra vez, bueno, ya A ti. nos Sí, hemos al visto final el varias libro veces, es el hemos blog, trabajado, o sea que- y a mí de verdad lo que me sorprendió es que una chica con 20 y pocos años se interesara por esto, porque parece que cuando te pones a hablar, lo que dice Julián muchas veces, está por aquí Eva, creo. Es que me pongo a hablar con mis nietos y, ¡jo, el abuelo otra vez con sus cosas! ¡Jo, el abuelo! Pero hacer más caso a los abuelos, que cuando faltan es cuando te das cuenta de que, ¡jo!, se le quedaron por contarnos cosas. Así que bueno, y poco más. Y bueno, sí quiero invitar, a lo mejor le pongo en un compromiso, Haces bien. pero sé que ha venido Guillermo Almonacid, García Almonacid, también sale algún texto suyo en el libro. Guillermo, ¿dónde estás? Que no te veo, por favor. Acércate, Guillermo, por favor. Por favor. Ya, pero es que yo, estando Guillermo aquí, una de las cosas que se cuentan en el libro que es súper interesante es cómo nació la primera biblioteca del barrio, la biblioteca Tirso de Molina, que muchos jóvenes de aquí habéis disfrutado porque habéis ido allí a pasar las tardes a leer cómo se construyó. Por favor, Guillermo, una breve pincelada. Para la gente joven que no sabe lo que supuso la biblioteca Tirso de Molina, yo te lo agradecería que vinieras. Bueno, y me callo ya. Gracias.
Buenas tardes. Pues esto es un ataque a traición, ¿eh? Porque ya digo que... Oye, pues me parece interesantísimo todo esto que estás contando. El que ¿cómo diría yo? Pues eso, fe de una historia que hemos vivido entre todos y todas y que me parece muy interesante. Yo siempre creo que la Alhóndiga era una república independiente, ¿no? De hecho, lo decía Rufino en alguna ocasión, ¿no? El cura. Entonces, no sé, es un orgullo. Llevo un montón de tiempo ya que no resido aquí, aunque vengo todos los días prácticamente. Sigo haciendo la compra aquí en la Alhóndiga, con lo cual es interesante. Entonces, pues además, de verdad que estoy contento porque hay un montón de gente, con lo cual si hay un montón de gente aquí ahora es porque tiene un interés lo que se publica y lo que se cuenta y lo que se dice, ¿no? Yo no he leído el libro, espero que también lo tendré ahora. Y a propósito de lo de la biblioteca, pues mira, fue importantísimo porque fue un movimiento entre, como decía Javi antes, de un montón de grupos que había y que unos trabajaban de una manera, otros trabajaban de otra. Nosotros, gracias a Pedro Cid, en uno de los locales de la iglesia de Nuestra Señora de Fátima, pues intentamos, bueno, primero hicimos un grupo de gente y luego vimos que como no había ninguna biblioteca aquí alrededor y en un acto reivindicativo hacia el ayuntamiento de entonces, pues empezamos a poner el local en el tercer piso de allí, de los locales que había en la iglesia. Gracias a Pedro y a una serie de amigos que tenía, pues nos facilitaron un montón de libros. Yo creo que llegamos a tener un fondo de unos 1.500 libros o por ahí, que es una cosa. Y bueno, pues en aquel momento, oye, creo que cumplimos una misión con los chicos y chicas pequeños que, aparte de ir a leer, tener una posibilidad de juntarse, de continuar haciendo deberes, pues bueno, creo que fue una labor importante de la que me siento orgulloso de haber participado con aquel grupo. Y no sé, y hay un montón de historias más, o sea, no solo la biblioteca, sino pues en aquel momento con Teo Barba, él pintó también un grupo de gente que se dedicaba a pintar también, que él allí en la iglesia. Teo Barba es el autor, aprovecho también para decir, del retablo que hay, que si no lo conocéis, pues es interesante que lo conozcáis en la iglesia de Fátima. Los grupos de educación para adultos también, Rafa Caño también las peleas que teníamos con Rafa Caño cuando estábamos en el centro cívico anterior, ¿no? Pero bueno, creo que es muy interesante. Yo la verdad que estoy muy contento, os doy las gracias. Ya hablaremos, Mali, luego después. Y bueno, creo que, de verdad, contentos porque haya gente joven que retome y contentos porque los que somos viejos ya, pues sigamos todavía en la brecha y en la guerra, ¿no? Que al final siempre nos juntamos los mismos, pero bueno, eso significa que estamos vivos y vivas todos, ¿vale? Gracias. Gracias. Mira, Yolanda. Yolanda, por favor. Nombrada también. Exacto. Buenas tardes a todas y a todos. Nada, decirte que muchísimas gracias por este proyectazo, que fue una pasada estar hablando no sé cuántas horas contigo. Sé, un rato, sí. Y bueno, yo decir que el otro día me leí el libro justo el 1 de noviembre, después de la herencia de esta señora, ¿no? De los 18 años, y me hizo llorar el libro, porque estaba pensando que unos heredan reinos y nosotras hemos heredado un barrio con muchísimo orgullo, ¿no? Y con muchas penurias, como decía Javi, pero que en las pegatinas que venía el barrio en el libro venía que necesitábamos un hospital y la educación, ¿no? Que de vigencia, como decía Ángeles, sigue estando esto, pero que esa herencia de las que no tenemos grandes reinos y grandes linajes, sino que somos obreras migrantes que venimos a la periferia de Madrid a ganarnos la vida, y da igual si venimos de Toledo, venimos de Marruecos, de Perú, la herencia que tenemos son los derechos y las luchas colectivas, ¿no? Y yo creo que este libro es una herencia, es una recopilación de esas de las que no tenemos nada, pero que tenemos el colectivo y tenemos el barrio. Y yo creo que, yo se decía antes a Samu, que cuando estoy en Madrid digo que soy de la Alhóndiga, quien no sepa dónde está que lo busque, cuando me voy fuera de Madrid digo que soy de Getafe, quien no sepa dónde está que lo busque, ¿no? Pero al final el saber de dónde vienes, por qué estás así, ¿no? Y por qué es tu vida y lo que te puede aportar el barrio en torno a la organización, al aprendizaje y a la solidaridad,
eso es una herencia que no la podemos perder y que creo que este libro es un ejercicio de reivindicación de esa memoria y que para seguir adelante, ¿no? Para que aunque no estemos en la Alhóndiga, que muchos, ¿no? Cuando no estemos en la Alhóndiga, todo lo que aprendes aquí lo terminas replicando. Decía Javi, yo muchas veces digo, aprendí marxismo en la iglesia, a mí me enseñaron ver, juzgar y actuar. No entiendo otra cosa que no sea el ver, mira María, el ver, el juzgar y el actuar, el analizar el mundo, el juzgar, el valorarlo y sobre todo el cambiarlo. Y al final el construir barrio es ese lema que implica muy bien lo que es ese orgullo de clase, no solo de barrio. Decía Durruti, que cualquiera que me diga por aquí, que yo ando nombrando a Durruti, que no teníamos miedo a la miseria, ¿no? Porque los obreros éramos los que construíamos esto. Y yo creo que no hay nada mejor como este lema y este título, que al final es la historia de este barrio, que da igual cómo estemos, da igual, bueno, no da igual, pero que vamos a seguir adelante peleando. Y yo creo que muchísimas gracias por este trabajo, que me hiciste llorar un montón y que nos seguimos viendo por las calles. Muchas gracias. Gracias. No sé si alguien más quiere hablar después de Yolanda. Después de esta intervención, yo no digo nada ya. Bueno. Adrián. Aunque soy del colectivo, me cuelo y nada, una cosa muy rápida. Es que habla Javi y me embelesa un poco, entonces me lío a hablar. Hace poco estuve en los Cines Embajadores, que hicieron un documental sobre Vallecas, que hay una coordinadora de asociaciones que, como un proyecto de intervención con los chavales, se han dedicado a grabar un documental de cómo van trabajando y creo que me pasé como 1 hora y media llorando, que es más o menos lo que me ha pasado con el libro, y creo que eso es un poco que en aquel momento también intervine y un poco era la misma sensación. Yo dije que todo el mundo era de Vallecas y yo era el único que era de la Alhóndiga, por supuesto, y era como te ves reflejado en realidades tan cercanas y a la vez tan lejanas, ¿no? Entonces, creo que eso es una cosa que te puedes enorgullecer de verte como una serie distinta de gente haciendo un documental puede narrar literalmente lo que tú has vivido con unos colectivos de infancia, con un trabajo en el barrio, con un orgullo militante, con una capacidad movilizadora, y creo que eso un poco es lo que viene reflejado en este libro, que creo que lo que vamos a tener que hacer son como intercambios, ¿no? Que vamos a tener que darnos nosotros el libro y que ellos nos dejen el docu para que vean la realidad y que sigan trabajando también en estas cosas, y yo creo que es una cosa que tenemos que seguir defendiendo, que nosotros por lo menos desde la ASO es lo que estamos intentando trabajar, hacer encuentros como este, y nada, que qué guay es ver toda esta gente. No hablo en nombre del colectivo, hablo en mi persona, que creo que esto es un poco la dinámica que se tiene que mantener, o que tenemos que mantener en un futuro que va a venir duro políticamente y que va a venir, que nos va a afectar a todas bastante, y creo que de esto tiene que seguir una segunda parte, por supuesto. Paula, muchas gracias, y nada, un poco pues, esa reflexión de la unión entre los barrios, y ya me callo, perdón. ¿Alguien más se anima? Bueno, antes de concluir, no sé si alguien tenía por ahí la inquietud de hablar. Antes de concluir, quería preguntar una cuestión técnica. ¿Dónde está la maqueta, el libro que hemos pasado circulando? Porque ha desaparecido, ¿vale? El incurable, ¿no? Dicho eso, también los ejemplares que hay aquí, que se pondrán ahora a la venta, no serán los únicos. Es decir, podremos hacer un listado si alguien quiere y se queda sin ejemplar. Se podrá hacer una tirada específica para las personas que lo soliciten, igual que se hizo la primera tirada original. Y después de estas cuestiones técnicas, y antes de despedirnos, bueno, a mí sí me gustaría, bueno, pues a partir de las 2 últimas intervenciones, sobre todo, plantear la necesidad de que este gerundio, ¿no? De que este construyendo barrio sea un estamos construyendo barrio y estaremos construyendo barrio, ¿no?
se trate este libro de un ejercicio de nostalgia, ¿no? Ni de un ejercicio de recordar qué tiempos pasados pudieran ser mejores, sino una invitación para que hagamos que los tiempos futuros realmente sean mejores para todos los que estamos aquí, todos los que viven en este barrio, en la Alhóndiga, en Getafe y en todos los barrios como la Alhóndiga que hay en nuestro país, ¿no? Está en nuestra mano. Desde nuestro colectivo Getafe Puerta con Puerta pondremos nuestro granito de arena. Muchas y muchos de los que estáis aquí también estáis organizados en diferentes lugares y espacios para poner vuestro granito de arena. Sigamos construyendo barrio y llenando salas y centros cívicos como este para lograrlo. Gracias a todas y todos por venir. Sí quería dar las gracias especialmente a Ángeles por acompañarnos, por bajar a la Alhóndiga de nuevo y bueno, invitaros a la presentación que va a tener ella de su propio libro el próximo 21 de noviembre en el Espacio Mercado, que seguro que podremos también acompañarla y aprender y emocionarnos mucho con sus escritos. Muchas gracias a todas. Gracias. ¡Qué majos! ¡Qué vergüenza! Bueno, no. ¡Qué vergüenza! Por los años que he pasado al abrigo de mi barrio, se han guardado en el armario y en mi pecho hay un suspiro de saber que todo aquello se ha quedado en el olvido, se ha perdido en la memoria, en la mente del chiquillo. Cuántas veces he jugado en los columpios de mi barrio, cuántas veces me he sentado en esos bancos.